Hola, ¿qué haces? Hacía rato que no estaba haciendo ningún video. Y este video cortito que quise hacer hoy era por algo que estaba viendo en Twitter, que lo vi hace rato ya, y simplemente era como para recordar unas cositas. Quería hacerles recordar que, que en el 2015, ojo, esto lo estoy diciendo para esas personas que se piensan que en el 2015 este país estaba fantástico y que durante 4 años vino como la decadencia y la ruina total y recién ahora viene un gobierno que vale la pena, ¿no? Entonces todos los problemas que tiene este país ahora son culpa de esos 4 años. Pero este video va justamente para los que se olvidaron que había acá antes de esos 4 años. Te lo resumo muy rápidamente. El gobierno había dejado una deuda de 244 mil millones de dólares. Hay un video muy simpático en lo que puedes ver al que era entonces en aquel momento el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en un programa con la señora o señorita Viviana Canosa, donde él lo dice. O sea, igualmente los números están, los datos están. Entras a la página del Ministerio de Economía y los puedes encontrar los datos. 244 mil millones de dólares en deuda, que la gran parte de esa deuda está en bonos, títulos y cosas, bueno, complicadas que solo un economista te lo puede explicar bien. Pero mucha de esa deuda, principalmente los bonos, eran deuda que era una deuda reestructurada de la época de Néstor Kirchner. O sea, era una deuda que venía reestructurada del default del 2001, que el mismo peronismo había hecho también. Ojo con eso. Entonces, la señora Fernández de Kirchner dejó una deuda de 244 mil millones de dólares. Pero a esto, ojo, tenés que sumarle que el país estaba en default, lo que ellos le decían default selectivo, pero era default igual, o sea, se estaban dejando de pagar deudas. Teníamos el cepo, teníamos una inflación de más del 30%, y acá esto es muy interesante. En aquel momento, en el 2015, estoy hablando del 2015, parece que fue un montón, pero fue en el 2015, el país, Argentina, estaba entre los 5 países con más inflación del planeta. Yo me acuerdo que en un momento llegamos a estar en el segundo lugar en el 2015, con más inflación del planeta. Es increíble cómo te lo ocultan esto y cómo muchos de nosotros lo vimos y pareciera que lo hubiéramos olvidado, ¿no? El segundo país con más inflación del planeta en el 2015. Un problema, la inflación es un problema que básicamente está poco más, poco menos relativamente controlado en el resto del mundo, pero en países como Venezuela y Argentina, que es un muy buen alumno de Venezuela actualmente, parece que siguen muy bien y bien alta la inflación. La verdad que si el esfuerzo de este gobierno es buscar que la inflación aumente, la verdad que el peronismo lo logra muy bien, ¿eh? Lo logra muy bien, porque en el 2015 ya lo estaban haciendo. En el 2015 sumale también además que teníamos un récord de gasto público, o sea, el Estado gastaba cada vez más plata. Encima seguían aumentando, o sea, no se había sacado ningún impuesto, pero el Estado cada vez gastaba más. Aerolíneas Argentinas seguía dando pérdidas multimillonarias, como lo sigue siendo ahora. YPF también. Y básicamente todo lo que maneja el Estado siempre da pérdida. ¿Por qué? Porque se queda la plata, se pierde misteriosamente entre las manos de ellos. También teníamos un déficit fiscal récord, en su momento había llegado hasta el 7 o 8, bueno, para ser generoso pongámosle 6% de déficit fiscal, o sea, de plata que vas debiendo. O sea, si vos ganas 100 pesos este mes, es como que al mes que viene vos empieces a ganar, no sé, 90 y después 80 y después 70, o sea, cada vez vas teniendo un déficit constante. Además de, encima del 2015, el aumento que no, bueno, hoy en día quedó atrasado, pero en su momento era un aumento récord de empleados públicos. Y desde mi perspectiva, el Estado, no es de mi perspectiva solo, sino de varios también, el Estado no produce nada. El Estado puede imprimir dinero, pero el Estado no fabrica las cosas. ¿Qué es lo importante de las cosas? Vos querés el dinero para comprar cosas, pero las cosas no las hace el Estado. El Estado crea el dinero para que entre nosotros podamos intercambiar cosas, comprarlas. ¿Qué pasa? El Estado no fabrica las cosas. Entonces, cuanto más gente hay trabajando en el Estado, no es que vas a fabricar más cosas, sino todo lo contrario. Hay un montón de plata que se pierde en gente que no produce nada. Ojo, no estoy diciendo en cosas esenciales como la seguridad, la salud y la educación,
que me parece perfecto. Y casualmente esa gente es la que menos cobra. Los que más cobran son empleados, no sé, el secretario del secretario del secretario de la Biblioteca del Congreso Nacional, no sé, el secretario del secretario de la Cancillería, el secretario del secretario del diputado no sé cuánto, el asesor, el no sé qué, el diseñador de no sé qué cosa. Así que bueno, simplemente te quería recordar ahora que en el 2015 no estábamos viviendo en un país del primer mundo. El país no estaba desendeudado. El país estaba hasta acá de deudas, estaba en default. La fragata Libertad no podía cruzar ni a Brasil porque la embargaban. O sea, antes de hablar de cosas de deuda o de cómo quedó el país después de los 4 años pasados, ¿por qué no miran un poco qué es lo que pasó antes? O sea, el gobierno anterior, cómo había recibido este país en aquel entonces. Yo no estoy, ojo, no estoy diciendo que el gobierno anterior lo haya dejado perfecto al país después de sus 4 años, pero escuchame una cosa, ¿cómo vas a negar y olvidar o querer tapar lo que había pasado antes y lo que habían dejado antes? Y encima no es que estuvieron los de Cristina Kirchner no estuvo 4 años antes, había estado 8 años. Y ella llegó al poder gracias al marido, que había estado 4 años antes también. O sea, estamos siendo gobernados por las mismas personas prácticamente en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, los sindicalistas, los ñoquis del Estado y todo lo demás, los líderes piqueteros y todo eso, que son los mismos de hace casi 30 años. Yo no digo que todas esas personas sean malas, pero simplemente te lo quiero recordar ahora que en el 2015 no estábamos en ningún paraíso, estábamos prácticamente al borde de la ruina. Y lo que estoy seguro de mi parte es que ahora estamos peor, más cerca de la ruina. Está bien, gracias a la pandemia y gracias a lo que se haya hecho mal en los otros 4 años. Pero no te olvides lo que había pasado antes del 2015. No te olvides. Mucha gente decía, yo con fulanita, con la señora, me podía comprar tal cosa. Bueno, pero mientras pasaba eso, el país estaba en el default, estaba con cepo. O sea, no le hacía ningún ruido eso. Hay mucha gente que no le parecía más nada extraordinario eso. Bueno, parte de las consecuencias que vinieron después, en los 4 años pasados, las tuvimos que pagar y las seguimos pagando ahora. Así que simplemente eso es lo que quería decir. Les mando un saludo.